¿m? Le hemos pedido que por favor participen, dado que esta última unidad es como la que hace el cierre integrador de todos los conocimientos, de alguna manera vistos a lo largo de este cuatrimestre, que ustedes ya de alguna manera han ido también analizando en las correlativas anteriores y que van a ser el punto de partida para los conocimientos que van a ir reforzando, asimilando y ayornando en las correlativas posteriores. ¿Sí? Pasemos a la siguiente, Seba. Vámonos, que firme. ¿Cómo se podrían definir los informes contables? Ustedes cualquier bibliografía que busquen, que consulten, van a hablar de los informes contables, pero el grueso, el 90% de los autores, es como que centra su foco de atención en uno de ellos en particular, que son los estados contables. El término informes contables es comprensivo tanto de los estados contables propiamente dicho y de los reportes. ¿Cómo lo podemos definir? Diciendo que es el soporte mediante el cual se transmite a los distintos usuarios de la información, casualmente la información que sale de ese sistema contable y que de alguna manera se encuentra combinada con otra que no surge o que no emana de la propia contabilidad. Esa información es fundamental porque es la que va a permitir la adopción de decisiones. Como ya bien dijimos, tenemos dos grandes tipos de informes contables. Los reportes, que son de uso interno y donde en cierto modo nosotros, en calidad de profesionales, tratamos de poner nuestra mejor impronta, nuestra creatividad, haciendo y formulando ciertas tipos de informaciones que entendemos son de utilidad para los usuarios a los que va direccionada con el fin de que ellos establezcan alguna actividad de control y les permita tomar decisiones que mejoren el rumbo del ente al cual nosotros estamos asesorando. Por otro lado, tenemos los estados contables, que estos son tanto para uso propio de la entidad y para terceros ajenos al ente. Esto es lo que generalmente a lo que apuntan las normas contables profesionales y es donde, como les decíamos anteriormente, el 90% de los autores hace foco en tan solo este tipo de informe, los estados contables. No quiere decir que no estén los otros. Los otros, no hay una normativa que diga cómo los voy a estructurar, cómo los tengo que diseñar, ni tampoco cuáles son los reportes contables. Estos van a surgir de la propia necesidad del ente y, como les decíamos, de acuerdo a la creatividad que el profesional pueda plasmar en su elaboración. Generalmente va acompañado con gráficos, por eso esa imagen que ahí les explicitamos, porque de alguna manera se trata de hacer un análisis pormenorizado de algunos parámetros que son de fundamental trascendencia para que los administradores, los usuarios internos puedan tomar decisiones en base a tal información. ¿Sí? Sigamos. Y acá en esta tercera diapositiva tenemos un listado de los principales usuarios de la información contable. Hay un universo, decimos que hay un universo y cada uno de estos usuarios tiene distintos tipos de intereses. No es lo mismo el interés que tenga el propio inversor, el propio propietario, el dueño de la entidad, que es mejor el que tenga el cliente, el que tenga algún empleado o los sindicatos o un organismo de retribución. En el caso de los propietarios, los inversores, lo que interesa es información base para que de alguna manera se puedan tomar decisiones
que viabilicen alguna mejora en la situación patrimonial, económica, financiera del ente. El interés que reviste la información contable para un proveedor, para un acreedor, es ver el grado de solvencia. Cuando hablamos de solvencia, hablamos de la capacidad de pago. Es decir, que al proveedor, al acreedor le interesa conocer esa información contable para verificar si es que ese cliente al cual se le ha concedido una financiación para el pago de sus acreencias, de alguna manera, podrá tener la capacidad de pago para poder afrontar al tiempo de su vencimiento tales obligaciones. Y algo similar ocurre con las entidades financieras. Si uno va a una entidad financiera, una entidad bancaria a solicitar un préstamo, lo primero que les van a pedir como documento de respaldo van a ser los estados contables. ¿Por qué? Porque a través de ellos el banco también evaluará su solvencia, su liquidez y si es que va a ser apropiado y va a ser una decisión adecuada de parte del banco en la concesión o en el otorgamiento de un préstamo a favor de la entidad que presenta tal información contable. ¿Por qué es importante la información a los miembros del órgano de dirección? Porque en base a la información provista en ellos, los directivos son quienes, en definitiva, van a tomar algún mecanismo, son los que se ocupan de administrar, de dirigir la entidad y en base a la cual implementarán alguna estrategia tendiente a mejorar la situación del ente en cuestión. Para los miembros del órgano de fiscalización, estamos hablando de quienes controlan la entidad. Dentro, por ejemplo, de una sociedad anónima, tenemos el órgano de contralor, que es el síndico o el consejo de vigilancia, los que de alguna manera controlan, verifican que lo que decidió la asamblea o reunión de socios, dependiendo del tipo de sociedad, se haya concretado y en base a eso se alcanzó el objetivo. De ahí la importancia que reviste. Para los administradores, sin duda alguna, porque son ellos quienes tienen que administrar los recursos del ente, verificar cuáles son las fuentes de financiación de la misma y tratar de lograr de que la entidad tenga capacidad de pago, sea rentable, en fin, que su situación económica, financiera, patrimonial vaya de alguna manera mejorando. ¿Por qué es importante la información para los empleados y para el sindicato? Y porque a través de los estados contables también, tanto los empleados como los sindicatos se van a cerciorar de que esa entidad tiene capacidad para afrontar los compromisos de pago de las deudas previsionales, ¿sí? Las deudas salariales y con los organismos de recaudación, en este caso AFIP, bueno, a hoy ARCA, y la Administradora Nacional de Seguridad Social, que es el ANSES. Para los clientes, porque bueno, de pronto, si un cliente ha dado un anticipo, ese cliente también tiene que tener la certeza de que esa empresa va a continuar funcionando y no va a cerrar sus puertas mañana cuando él ha entregado una seña para la compra de un bien o bien la prestación de un servicio. La Bolsa de Comercio y Mercado de Valores también les interesa saber cuál es la situación de las entidades porque son ellas las que, sobre todo las que cotizan sus acciones en bolsa, ellos tienen que cerciorarse de que realmente la situación de tales entidades que cotizan y que forman parte integrante de este mercado de valores y de la Bolsa de Comercio también tienen cierto rango de rentabilidad y de solvencia. AFIP, en este caso ARCA hoy, y la Dirección Provincial de Renta en el orden provincial, la Dirección Municipal, también la Dirección General de Rentas a nivel municipal, también son organismos que recaudan los impuestos
y que les interesa saber cuál es la situación que atraviesa cada entidad para verificar de que los tributos, los impuestos, tasas y contribuciones sean realmente los que realmente correspondan a los estados contables que se están presentando. Hay algunos organismos de contralor que son propios de acuerdo al tipo de sociedad de que se trate, que también requieren contar con la información provista por estos estados contables y casualmente por ellos es que estos deben ser diseñados con ciertas pautas que son impartidas, en este caso por la FAPSE, que es la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas. Y por las dudas, para no olvidarnos de nadie, ponemos de más terceros que de alguna u otra manera estén requiriendo dicha información por alguna causal. Con esto, a hoy es como que hemos tratado de cubrir los distintos usuarios que las mismas normas contables de alguna manera los está mencionando y que todos de alguna manera tienen cierto grado de interés en dicha información. De allí que, atendiendo a lo delicada que es esa información, es donde nosotros, en el rol que nos cabe, tenemos que ser muy cautos, muy estudiosos en el tema, porque la información tiene que ser elaborada con mucha responsabilidad, revisando bien cada situación, cada rubro que se esté exponiendo en la misma y que estén debidamente evaluados y cuantificados y adecuadamente expuestos de acuerdo a lo que prevén nuestras normas contables profesionales, ¿sí? ¿Hay alguna duda? Si hay alguna duda que surja, por favor, nos la plantean. Hasta el momento en el chat no veo nada. Nada en el chat. Pero si quieren levantar la mano, consulten, chicos. Yo quiero hacer una preguntita a los chicos, a ver si me pueden contestar. Sí. La contadora estuvo explicándole cuáles son todos los usuarios, y entre esos usuarios aquí aparece uno que dice que la Bolsa de Comercio y Mercado de Valores. ¿Saben lo que es la Bolsa de Comercio y Mercado de Valores? La contadora se lo explicó muy bien, ¿no es cierto? Pero ¿saben lo que es la Bolsa de Comercio? Con confianza, chicos, si no saben, digan, no, no sabemos, y así le explicamos. Nosotros damos por entendido algunas cosas que quizás ustedes no las saben. Aquí nadie levanta la mano, nadie pone manito, nadie manda manito, no sé si están, si no están. Mi linda Noelia, no, me imaginaba porque siempre pregunto lo mismo. La Bolsa de Comercio es una institución donde se realiza la comercialización de los títulos, de las acciones, de todas aquellas empresas, o sea, de todo lo que son obligaciones negociables, en realidad, títulos, acciones y obligaciones negociables, de las empresas que cotizan en bolsa. ¿Se acuerdan cuando vimos inversiones que teníamos acciones con cotización, acciones sin cotización? Bueno, esas acciones con cotización, esa cotización surge de ese mercado que es la Bolsa de Comercio. Mercado de valor. Eso es lo que es la Bolsa de Comercio. ¿Estamos? Ahí Melina contestó con una manito. Ellos pusieron Es lo que vieron, ¿se acuerdan, chicos? El trabajo práctico, si no mal recuerdo, el 19, que 19, sí. que era de valores mobiliarios, venían las participaciones permanentes. Ahí casualmente en ese ejercicio de control de una participación permanente en una subsidiaria donde se ejercía el control y aplicábamos el valor patrimonial proporcional, ahí en los cálculos auxiliares hablábamos del derecho de mercado y de bolsa, ¿sí? Casualmente. ¿Por qué? Porque acá requiere la intermediación de un agente de bolsa y por esa acción cobraba un porcentaje, ¿sí? Casualmente a eso apunta. Cuando uno de alguna manera está cotizando sus acciones en esas bolsas de comercio y mercado de valores, estados contables es uno de los requisitos que hay que presentar. Yo, más que nada, como para que vayan haciendo
el nexo, la relación entre los conocimientos que hemos ido adquiriendo a lo largo del cuatrimestre. No sé si quieren acotar algo más, Armando, Seba. No, yo siempre le hago esta pregunta porque lo otro sí cae de maduro, pero muchas veces los chicos, cuando hablamos de bolsa de comercio, no saben lo que es la bolsa de comercio, como en este caso. Claro. Entonces, bueno, saben lo que es un sindicato, lo que es un gerente, qué es un órgano de fiscalización, qué es una entidad financiera, pero cuando llegamos a la bolsa de comercio, por lo general no saben lo que es. Por eso Así es. me permití hacerle esta aclaración. No, está bien, te agradezco, Armando. Bueno, sigamos, Seba. Acá vamos a puntualizarnos un poquito en reportes, lo vamos a definir. Hemos tratado de alguna manera de dar un concepto que resulte representativo. Fíjense en las gráficas que hemos incorporado. Acá, como les decíamos hace un ratito, acá no hay nada por escrito, no hay nada formalizado. Acá es donde nosotros, en el rol que nos cabe, tenemos que ver, porque acá los usuarios de esta información, fíjense ahí al pie de esta diapositiva, dice, son los que integran el órgano de administración, son los que lo administran. Y casualmente, al ser lo que los administran, tenemos que ver cuáles son la información que a ellos les será de más utilidad. Y ahí es donde nosotros tenemos que indagar y tratar de ir creando otros informes para facilitarles ese proceso de administración. Un reporte puede definirse diciendo que son aquellos que contienen parte de la información que es necesaria para tomar decisiones y para ejercer el control patrimonial. No se hacen públicos. Esa información provista por los reportes contables es muy celosa, es muy direccionada, va a un determinado grupo de usuarios y a nadie más. Este no va a ir ni al cliente, ni al acreedor, ni a la entidad financiera, ni a la bolsa de comercio. Va única y exclusivamente direccionado a los administradores. Pueden, en algunos casos, contener algunos datos que emanan, que surgen desde fuera de la contabilidad. Por eso hablamos de datos extracontables. Por ejemplo, los pedidos de cada cliente que están pendientes de entrega, algún presupuesto, las tasas de interés que se publiquen. La información a la que focalizan los reportes contables es extremadamente detallada. Se da en forma permanente, en forma continua, y es confeccionada según los criterios propios del emisor. Yo ahí es donde nosotros tenemos que indagar qué es lo que les resulta más de utilidad a estos propios administradores, adaptarme a eso y tratar de, a lo que me pidan, mejorarlo, ayornarlo, proporcionar la información accesoria a lo que solicitan, de modo tal de que sea muy enriquecida y en base a eso puedan administrar de mejor manera la entidad de que se trate. ¿Sí? Esto en cuanto a reportes contables. Vamos ahora a ver los estados contables. Los estados contables, que acá volvemos a lo de siempre, el grueso de los autores se focaliza solo y exclusivamente en esta parte. No le da mucha trascendencia a los reportes porque eso no es exigido por las normativas, pero que es como un trabajo extra, un trabajo adicional que nosotros le podemos brindar a los usuarios internos. Estos estados contables se podrían definir diciendo que constituyen uno de los elementos más importantes para comunicar la información. ¿Referir a qué? A la situación patrimonial del ente, es decir, cómo está constituido su activo, cuáles son las deudas que pesan sobre él, cómo está configurada o conformado su patrimonio neto como diferencia resultante entre el elemento activo y pasivo. ¿Cómo ha sido su evolución patrimonial desde el inicio de un periodo hasta a la fecha de cierre? ¿Cómo ha sido su evolución financiera? Y cuando hablamos de evolución financiera, nos estamos refiriendo puntualmente a
cuáles son los recursos que posee un ente y cuáles son sus fuentes de financiamiento. Y dentro de esas fuentes de financiamiento entran a jugar tanto la fuente de financiamiento ajena, como es pasivo, y la fuente de financiamiento propia, que es el patrimonio neto. Esta información está compendiada, es decir, que yo la tengo que hacer en forma muy estructurada, muy ordenada, generalmente es por cifras globales, se confecciona periódicamente, como mínimo una vez al año, y para dicha confección tenemos que respetar lo que prevén las normas contables, tanto legales como profesionales. ¿Cuáles son los usuarios tipos de los estados contables? Los inversores y acreedores, tanto actuales y potenciales. ¿Por qué? Si yo soy un potencial inversor, yo antes de invertir en la empresa A o en la empresa Z, voy o tengo todo el derecho de ver cuáles sus estados contables, analizo tal situación patrimonial, económica, financiera, a la luz de la información que en ellos está plasmada, y en base a eso tomaré algún tipo de decisión en cuál invertir. Acá obviamente esa posibilidad de invertir va a estar supeditada al grado de rentabilidad, es decir, ¿qué tan rentable me va a resultar a mí invertir en tal empresa o en tal otra? ¿Cuál es la que me va a otorgar un mejor rendimiento? Acuérdense, cuando estudiamos en la unidad número 3, las inversiones, en ese caso puntual, quien tenía un excedente financiero tenía que evaluar entre qué inversión podía efectuar dicha colocación de fondos. Y había un abanico de alternativas: depósito a plazo fijo, fondos comunes de inversión, adquisición de títulos públicos, acciones que cotizan en bolsa, que no cotizan en bolsa, a lo mejor invertir en propiedades de inversión. O sea, hay distintas alternativas. Bueno, acá sucede lo mismo. Acá estos inversores, previo a colocar excedente financiero ya en la adquisición del patrimonio de estas empresas, va a evaluar qué tan rentables son y en función de eso tomará algún tipo de decisión. ¿Sí? Está bien. Sigamos. Acá tenemos un conjunto completo. La NUA cambió mucho la terminología y de a poco hemos tratado de volcarla en estos power. Hay un conjunto completo de estados contables. Tenemos el primer estado contable, muy conocido por todos, es el llamado estado de situación patrimonial o balance general. Ya vamos a analizar cada uno de ellos. En este estado, vamos a ver que se focaliza la atención tanto en el elemento activo como conjunto de recursos de inversión y el total de las fuentes de financiamiento pasivo y patrimonio neto. El estado de resultados, que es generalmente un estado contable que ejerce un fuerte atractivo en el universo de los usuarios, porque todos quieren saber si la empresa ganó o perdió, y casualmente es en este estado contable donde se focaliza y se expone la ganancia o pérdida atribuible al ejercicio o al periodo. El estado de evolución del patrimonio neto también, de alguna manera, nos muestra cómo ha ido evolucionando el patrimonio neto desde el inicio a la fecha de cierre, y en este estado contable también en un solo renglón se explicita cuál ha sido la ganancia o pérdida del ejercicio. El estado de flujo de efectivo es aquel que de alguna manera está mostrando el dinero, el efectivo o equivalente de efectivo, las causas como sus aplicaciones. Y como conjunto completo de estos 4 estados contables, a hoy la NUA ya no habla, más que nada esto va focalizado a los alumnos que en alguna oportunidad en el secundario, si la están recursando, habrán hablado de esa información complementaria. Esa información complementaria ahora la NUA la denomina como notas y otra información explicativa.
Ya vamos a ver la información en esas notas y en cuadros anexos donde se detalla con mayor detenimiento algunos ítems que en el cuerpo mismo de los estados contables esa información está volcada en forma global, en forma integral. Empecemos a analizar cada uno de los estados contables. Estado de situación patrimonial. El estado de situación patrimonial es un estado contable mediante la cual una entidad presenta a una fecha, a un momento determinado, cuáles son sus activos, cuáles son sus pasivos y su patrimonio neto. Me acuerdo, mi profesor de primer año, el contador Jerez, integrante de esta cátedra, fue muy, muy ilustrativo cuando dio esta clase y me acuerdo que nos había dicho, ustedes hagan de cuenta que el estado de situación patrimonial es una foto que ustedes toman a un determinado momento. Esa foto está referida a ese instante, solo a ese instante. Y ahí es donde está detallado cómo está su activo, su pasivo, su patrimonio neto. ¿Qué tipo de información provee este estado contable, que también recibe el nombre de balance general? Posee una información patrimonial. ¿Por qué? Porque allí se explicita cómo está conformado el elemento activo, el pasivo, el patrimonio del ente. Y también suministra una información de tipo financiera en el sentido de que nos puede mostrar el elemento activo como sinónimo de recursos, sinónimo de inversión, y sus fuentes de financiamiento. La ajena, que es el pasivo, y la fuente de financiamiento propia, que es el patrimonio neto. De ahí su carácter de financiero. Muestra las fuentes de los distintos recursos de lo que cuenta el ente. No sé si quieren acotar algo al respecto, chicos. No, porque me parece está claro y no queremos confundirlo. Está muy buena la aclaración que le hiciste vos con respecto a lo que te dijo el contador Jerez. A mí me dio la misma clase y me dijo exactamente lo mismo. Es una foto o un momento determinado donde ustedes fíjense, saquen una foto de su casa, me decían, ¿qué tienen en su casa en ese momento? Me acuerdo, me decía, tenían heladera, tenían tanto de plata, bueno, es a ese momento. Si se consumieron una soda que tenían en la heladera, ya no tienen la soda, entonces ya varió. Por eso, me acuerdo del ejemplo también clarito que me dio el contador Jerez en su momento. Pero sí, es muy bueno y sobre todo que tengan en cuenta los chicos el tipo de información que tiene, que vos, como vos le explicaste, información patrimonial. ¿Por qué? Porque muestra el componente activo, el componente pasivo y obviamente el patrimonio, cómo está conformado su conjunto. ¿Sí? Y la información de tipo financiera. ¿Por qué? Porque yo todos estos recursos que tengo, que lo consideramos como activo, de algún lado los obtuve, o con financiación que me dieron los propietarios, o, que es lo que denominamos, ya vamos a ver, el capital, o con financiación que me dieron terceros, un proveedor, un banco. De algún lado tengo todos estos recursos que son los activos. Perfecto. ¿Dudas, chicos? En la mensajería no vemos. Porque los chicos entiendan esto que le estamos diciendo, creo que es muy importante. Sí, sí, y esto para el examen final, sin duda, lo tienen que ver y muy bien. Sigamos. Perfecto. ¿Cuáles son las características? Algunos libros son muy precisos en este sentido y refieren a las características. Puntualmente, en las características de los estados contables, en el caso puntual del estado contable que estamos analizando, el estado de situación patrimonial se caracteriza por ser o proveer una información de tipo sintética. ¿Por qué decimos que una información es sintética o analítica? Porque la información sintética se expone a través de rubros. La analítica lo hace a través de las cuentas. Ya enseguida, cuando veamos la estructura, vamos a poder advertir de que esa información está a nivel rubros. Por eso decimos que es de tipo sintética. ¿Por qué decimos que es estático? Casualmente, porque la información
está referida a un momento de tiempo determinado, puntualmente a ese instante, y nada más que ese. No es que abarque un periodo de tal fecha a tal fecha, no, se refiere generalmente a fecha de cierre de estados contables. Y todos los estados contables tienen una característica común, que es de tipo comparativo. ¿Qué significa esto? Que, acuerdo por imperio de lo que prevén las normas contables, la información se debe explicitar, la numérica, a doble columna. En la primera vamos a consignar las cifras correspondientes al ejercicio objeto de análisis, al actual. Y en una columna a mano derecha se expone los valores o cifras del ejercicio inmediato anterior. ¿Por qué es así? Porque esto de alguna manera va a permitir al ente, a los distintos usuarios, ver el grado de evolución o involución tanto en partidas como en las cifras que lo conforman. Hay una materia muy interesante, creo que está en tercer o cuarto año, que se denomina análisis de estados contables, análisis e interpretación de estados contables, donde van a ver con mucho grado de detalle aquellos alumnos que cursan la carrera de contador, todo esto que les estamos mostrando. Este estado contable, muy importante por cierto, se vincula con el estado de evolución del patrimonio neto. Ya vamos a ver cuando veamos su estructura que el patrimonio neto se expone en un solo renglón y esa cifra tiene que ser coincidente con el total que arroje el estado de evolución del patrimonio neto. En este estado contable hay una clasificación de los activos y los pasivos en corrientes y no corrientes, que es lo que ustedes ya vieron en las correlativas anteriores. Cuando estamos frente a elementos del activo corriente, cuando su conversión en dinero en efectivo se ha de producir dentro de los 12 meses contados a partir de la fecha de cierre de estados contables. Si excede ese lazo de 12 meses, ya estaríamos hablando de partidas no corrientes. En cuanto a los elementos pasivos, no hablamos de conversión en dinero en efectivo, sino que estaremos frente a un pasivo corriente cuando su grado de exigibilidad sea o se produzca dentro de los 12 meses contados a partir de la fecha de cierre de estados contables. Si excede esos 12 meses, ya estamos hablando de pasivos de tipo no corrientes. Hay que tener siempre presente que los activos tienen que estar ordenados de acuerdo a su liquidez y prueba de ello es lo que vinimos realizando a lo largo del cuatrimestre, que cuando armamos y estudiamos los distintos rubros que integran el elemento activo, partimos del rubro líquido por excelencia, como es caja y bancos, que está convertido en dinero en efectivo, hasta llegar a los del activo no corriente, que generalmente hay que esperar más de un año para que se conviertan en dinero en efectivo. Los pasivos, en cambio, están ordenados de acuerdo con su naturaleza y su exigibilidad, empezando por los pasivos ciertos y llegando hacia los pasivos contingentes. Pasivos ciertos son los que ustedes ya conocen, ¿sí? Y que hemos ido analizando a lo largo del cuatrimestre, y los pasivos contingentes casualmente es lo que hemos dado en llamar previsiones. Ahora vemos la estructura. La estructura. La filmina siguiente. Acá fíjense, acá está la estructura del estado de situación patrimonial, que ya desde el comienzo del cuatrimestre está en la pestaña general, esta es la estructura que prevé la NUA, que está bajo el nombre de modelos o estados contables. Fíjense en el elemento activo a la izquierda, el elemento pasivo a la derecha, el elemento activo segregado en activo corriente y no corriente, partiendo de caja y bancos como lo más líquido y llegando hacia llave de negocio, que es lo menos líquido dentro del activo no corriente.
Fíjense que en la estructura de este estado, en todos los estados contables, tiene como una especie de encabezamiento, donde va a figurar el nombre de la entidad, el nombre del estado contable propiamente dicho, y la leyenda por el ejercicio anual finalizado, el comparativo con el ejercicio anterior. Y ahí están las dos columnas valorativas. La que dice actual es donde vamos a consignar las cifras del presente ejercicio y el anterior las del ejercicio o periodo inmediato anterior. En la columna del pasivo también se segrega en corriente y no corriente, aquí teniendo en cuenta su naturaleza y su grado de exigibilidad. Se torna más exigible los proveedores, los préstamos, las deudas fiscales, los laborales, y así siguiendo, y fíjense en todo esto como pasivos ciertos, y en la estructura final, tanto del pasivo corriente o no corriente, están los pasivos contingentes, como son las previsiones, ¿sí? Que son situaciones que podrían traducirse en una obligación cierta para el ente. La equidad, el equilibrio en este estado contable está dado porque el total del activo tiene que ser coincidente con el total del pasivo y patrimonio neto. Como penúltimo renglón tenemos el patrimonio neto. Ahí es donde la cifra de este patrimonio neto tiene que ser coincidente con el total que arroje el estado de evolución del patrimonio neto. No es que de casualidad vamos a obtener la misma cifra, no. Esa cifra, si se quiere, sale por diferencia entre activo y pasivo. Pero sí o sí tenemos que verificar, cuando armemos este estado de evolución del patrimonio neto, que el importe global sea coincidente con el que figura en este estado contable. ¿Sí? ¿Algo que quieran acotar, chicos? Sí, ahí Fabi, para los chicos. Decían cuáles eran las características. Digamos que era sintético. ¿Por qué era sintético? Porque se mostraba la información, como puedes ver acá, a nivel de rubro, caja y banco, inversiones, cuentas por cobrar. Por eso se dice que es sintético. Es estático, porque en una sola hoja podemos ver toda la información, tanto de la composición del componente activo, del componente pasivo y el patrimonio neto. Un solo renglón. ¿Sí? Y obviamente, y es comparativo. Porque acá tenemos dos columnas, una que dice actual y otra que dice anterior. Es decir, que mostramos la información, la que corresponde a este ejercicio, y también la información del balance o del estado de situación patrimonial del ejercicio anterior. Obviamente, para que se puedan comparar, esa información tiene que estar actualizada a la misma fecha. Por eso es comparativo. ¿Sí? Porque muchas veces en los exámenes ponen las tres características y cuando tienen que explicarlas, no saben explicar el porqué o se confunden. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Digamos. Bien. Pasemos al otro estado contable, el estado de resultados. Se podría decir que este estado contable es el que de alguna manera está determinando cuáles son las causas que han contribuido en la generación del resultado atribuible al periodo o al ejercicio. Muestra el monto y a su vez las causas que lo generan, explicitados ya sea como ingresos, gastos, ganancias y pérdidas. La confluencia de estos cuatro elementos son los que coadyuvan en la determinación de ese resultado del ejercicio y donde se exponen en el cuerpo del estado contable cuáles fueron los motivos por los cuales se arriba a dicha cifra. La información que provee este estado contable es de tipo económica. ¿Por qué? Porque casualmente es el estado contable que de alguna manera va a decir si la empresa en el presente ejercicio o la entidad en particular obtuvo una ganancia o bien una pérdida, en el caso de los entes que son con fines de lucro. Hay otros que no son con fines de lucro y bueno, estaremos hablando con otra terminología. Pero acá lo que interesa saber es cuál ha sido
ese resultado atribuible al periodo o al ejercicio bajo análisis. Veamos cuáles son las características. Este estado contable también es de carácter sintético. ¿Por qué? Porque la información está expuesta a nivel rubros, ¿sí? Es de carácter dinámico, a diferencia del estado de situación patrimonial que decíamos que era una fotografía. Aquí el estado de resultados muestra una información dinámica porque de alguna manera las cuentas que contribuyen a su exposición son cuentas colectoras que van de alguna manera haciendo un proceso acumulativo de los ingresos, de los egresos, de las ganancias y de las pérdidas, y que en definitiva no está referido a un momento de tiempo dado, sino es desde el inicio hasta la fecha de cierre de ese periodo o ese ejercicio económico. Cuando me refiero a periodo, me estoy focalizando a periodos distintos de un ejercicio anual. Hay algunas empresas, por lo menos las que cotizan en bolsa, que están obligadas a hacer sus estados contables en periodos de menor duración, creo que es un trimestre. Un trimestre, igual que las compañías de seguro. Claro, tal cual. Entonces, por eso que hablamos ahí de periodos. Y como todos los estados contables, este no puede ser ajeno, es de carácter comparativo. Información a doble columna, primero las cifras del presente ejercicio y a continuación del ejercicio anterior. Pregunta de examen, ¿con qué se vincula este estado contable, el estado de resultados? Se vincula con el estado de evolución del patrimonio neto. ¿Y por qué esto es así? Porque casualmente el resultado que surja del estado de resultados es esa ganancia o pérdida del ejercicio en la que vamos a trasladar a una línea en el último renglón que figura al pie del estado de evolución del patrimonio neto que ya enseguida vamos a ver. Perfecto. Veamos la estructura. Fíjense, como les decíamos hace un ratito, el membrete, el encabezamiento es el mismo para todos, solo varía en la denominación del estado propiamente dicho, en este caso, estado de resultados. Este estado parte de los ingresos netos por la venta de bienes y prestación de servicios, depende del tipo de empresa particular de que se trate, si es una empresa comercial, industrial, agrícola, ganadera, minera o simplemente prestataria de servicios. El costo de los bienes vendidos o el costo de los servicios prestados en el caso de una empresa que presta servicios. La diferencia entre ambos flujos de ingresos y costos determinará la ganancia o pérdida bruta, a la cual se le tendrán que, de alguna manera, hacer jugar una serie de elementos. Uno, el resultado por medición de los bienes de cambio a valor neto de realización, que es un renglón que hemos analizado en la unidad número 1 y que lo van a profundizar en detalle en contabilidad de segundo año. Los gastos de comercialización, que enseguida veremos, los gastos de administración también lo analizaremos, otros gastos operativos, pueden encuadrarse otros que no estén explicitados en los dos anteriores, los resultados de las participaciones permanentes en otras entidades. Esto es casualmente lo que ustedes vieron en el trabajo práctico 19 de participaciones permanentes en otras sociedades. Los cambios en el valor razonable de las propiedades de inversión en el caso de que el ente tenga este tipo de inversiones. Las pérdidas por desvalorización, o bien, dice la NUA, cuando esas pérdidas por desvalorización se reviertan, o sea, dejen de ser pérdidas y a lo mejor sean algo favorable. Otros resultados financieros y por tenencia, acá incluye el RECPAM, resultados por cambio en el poder adquisitivo de la moneda, que también fue visto en la unidad número 1. Otros ingresos generados por actividades secundarias del ente, los otros egresos, y por la confluencia, la suma algebraica de todos estos renglones, se determina la ganancia o pérdida antes de un impuesto denominado impuesto a las ganancias.
se hace un cálculo de tipo impositivo, esto van a ver en teoría técnica impositiva en quinto año, el impuesto a las ganancias, un tributo de carácter nacional, y que casualmente las empresas tienen que tributar el importe equivalente al 33% de esa ganancia que se haya obtenido. Obviamente que si la empresa incurrió en pérdida, no se tributa. El nombre lo está diciendo. En caso de obtener una ganancia, tendrá que abonar un 33% de la misma al Estado Nacional. Y por diferencia entre esa ganancia o pérdida antes del impuesto a las ganancias y el impuesto propiamente dicho, se obtiene la ganancia o pérdida del ejercicio. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá, chicos? Al igual que en el caso anterior, ¿se acuerdan las características que tenía este estado contable? ¿No es cierto? Eran sintético, dinámico y comparativo. Sintético porque lo vemos a nivel de grandes rubros, pero acá no es estático, sino que es dinámico. ¿Y por qué dinámico? Porque me muestra el resultado del periodo, así ganancia, pérdida del ejercicio, y cuáles son las causas que generaron o que llegaron para determinar ese resultado. Por eso decimos que es dinámico, chicos. ¿Estamos? Y comparativo, al igual que el estado de situación patrimonial, mostramos la información actual y la información del ejercicio anterior, obviamente, actualizada a esta fecha. ¿Estamos? ¿Se entendió, chicos? No hay ninguno. No hay Acá. nada en el... No hay nada. Fernando Efraín Roja, no, manito. Natalia Quipe, manito. Y Valeria y Melina. Bien. Ahora, Sergio, vamos a ver el estado de evolución del patrimonio neto. Este estado contable es como un complemento del estado de situación patrimonial, nada más que mucho más desagregada su información. Exacto. Es un estado contable mediante el cual una entidad va a informar sobre la composición, cómo está compuesto el patrimonio neto y cuáles son las causas de todos los cambios que se hayan generado en las partidas que lo integran. Al igual que el estado de situación patrimonial, la información que provee es de tipo patrimonial. ¿Por qué? Porque acá centra su foco de atención en los elementos que lo conforman al patrimonio neto. En este estado de situación de evolución del patrimonio neto, casualmente, es para que ustedes se ubiquen, es lo que analizamos en la unidad número 9, patrimonio neto, donde hablábamos de los dos grandes componentes, aporte de los propietarios, resultados acumulados, y cada uno de ellos con los rubros que lo conforman. Ya enseguida le vamos a mostrar la estructura y lo van a comprender en plenitud. Sigamos, Eva. En cuanto a sus características, decimos que es analítico porque a diferencia de los dos anteriores, la información que se expone es a través de cuentas. Si bien es cierto, usa rubros, pero también utiliza las cuentas. Es decir, que la información es mucho más desagregada. Es un estado contable dinámico. ¿Por qué? Porque no está focalizado a un instante de tiempo, sino que hace el análisis de saldos al inicio, los movimientos acaecidos durante un periodo y los saldos al cierre. Es decir, que hace un análisis evolutivo en cuanto a las distintas partidas que integran y conforman este estado contable. Y al igual que los anteriores, es comparativo porque la información numérica está explicitada a doble columna. En cuanto a la vinculación con los otros estados contables, este estado contable se vincula con el estado de resultados. ¿Por qué? Porque el resultado que surge de ese estado de resultados se tiene que trasladar a la última del estado de evolución del patrimonio neto, donde dice ganancia o pérdida del ejercicio. Y se vincula con el estado de situación patrimonial, dado que el total que arroje este estado contable a nivel global tiene que ser coincidente con el valor que surja
de la diferencia entre el elemento activo y pasivo del estado de situación patrimonial. ¿Sí? Bien. Vamos a la estructura. Fíjense, el encabezamiento es el mismo, varía solo la denominación. Y fíjense, chicos, acá tenemos los dos grandes componentes: aporte de los propietarios y resultados acumulados. Y aquí tenemos los rubros. Esto hubo una pregunta en el foro, me acuerdo clarito, Sí. que hablaba de los componentes, de los rubros y de las cuentas, que no habían entendido muy bien. Bueno, ¿cuál es el componente? Los dos grandes componentes: aporte de los propietarios y resultados acumulados. ¿Cuáles son los rubros dentro de aporte de los propietarios? Son capital suscripto, ajuste de capital, aporte irrevocable y las primas de emisión. ¿Y cuáles son los rubros dentro del estado del componente resultados acumulados? Ganancias reservadas, resultados no asignados y resultados diferidos. A su vez, dentro de ganancias reservadas, la NUA hace alusión a reserva legal y otras reservas. Dentro de esas otras reservas están encuadradas tanto la reserva estatutaria y la reserva de tipo facultativa. En la columna que dice rubro, fíjense, en sombreado con color figuran los saldos al inicio del ejercicio, los saldos al inicio del ejercicio modificado, fíjense, ese renglón que dice modificación de saldos al inicio, son lo que hemos visto en alguna unidad, creo que en la 11, como área, ajuste de resultados de ejercicios anteriores. En la 9 lo vimos. La 9 tenemos, sí. Luego tenemos, fíjense, las cuentas. Cuentas de aporte irrevocable, cuando capitalizo un aporte, distribuyo los resultados no asignados, y acá ya aparece la reserva legal, las otras reservas, la cuenta de dividendos en efectivo, dividendos en acciones, cómo absorbemos pérdidas, es decir, todo lo que puede ir sucediendo a lo largo del periodo contable. Y por último tenemos los saldos al cierre del ejercicio, que es la confluencia entre los saldos iniciales con todos los movimientos que se podrían haber sucedido a lo largo de un periodo o ejercicio económico. ¿Sí? Ya enseguida, cuando veamos un ejemplo práctico, lo van a poder visualizar mejor. Sí. Aquí, Fabi, ya que estamos en esto, es bueno que los chicos sepan, vos lo explicaste recién, porque es dinámico este estado, porque no muestra solamente la información a nivel de rubro, como vemos acá, capital, ajuste de capital, sino también acá en esta, tenemos sobre el margen izquierdo, en forma vertical, muestra la información a nivel de cuentas. ¿Sí? Es el único estado contable que muestra la información a nivel de cuentas. Y ustedes fíjense, al final tenemos ganancia-pérdida del ejercicio. Ese resultado del ejercicio, ¿no es cierto?, el que tiene que coincidir con el estado de resultado, con el ejercicio, o proviene de ahí, no es que tiene que coincidir, proviene del estado de resultado que nosotros obtuvimos. ¿Estamos? Esa es la vinculación que tiene. Ahí están, fíjense, en la ganancia o pérdida del ejercicio. Ese es coincidente con el estado de resultado. Y el total que dice saldo al cierre del ejercicio totales, ese tiene que ser coincidente con el total que arroje el estado de situación patrimonial. Si puedes, Eva, por favor, ¿puedes hacer para atrás la filmina, ver el estado de situación patrimonial? Perfecto. Visualizar a los chicos. Ahí está, esta situación patrimonial. Ustedes fíjense en la estructura del estado de situación patrimonial, donde tenemos sobre el margen inferior derecho, total del pasivo no corriente, total del pasivo, dice patrimonio neto, según el estado correspondiente. Allí va el monto total del patrimonio neto que vimos recién. Así es. De ahí se vincula. Y si vamos a ver, si hace para adelante el estado de resultado, el estructura de resultado, cuando llegamos a la ganancia pérdida del ejercicio, esa ganancia pérdida del ejercicio es la que tenemos que trasladar, vamos ahora al estado de evolución.
O sea que hay una secuencia para la elaboración de los estados contables. Y está el estado B, ganancia, pérdida del ejercicio, es la que tenemos que poner. ¿De dónde obtenemos? Esa es la vinculación que tienen los estados contables. Ahora, cuando veamos el ejercicio práctico con numeritos... ahí lo van a tener, perfecto. Sí, ahí lo van a ver, pero de 10. Sigamos. Por último, el estado de flujo de efectivo. Este estado contable es el que de alguna manera va a informar sobre cuáles han sido las variaciones, los cambios en el efectivo o equivalentes en efectivo, y como así también las causas de tales variaciones, ¿sí? Este estado de flujo de efectivo, ustedes lo van a estudiar con detenimiento en contabilidad de tercer año. Por eso aquí tan solo le damos las características más importantes, el concepto, tipo de información, pero en sumo grado de detalle será analizado en esa asignatura. La información que provee este estado contable es de tipo financiero. Está focalizado casualmente a los recursos, al fluir de fondos, al fluir de efectivo o equivalente de efectivo. Digamos, Eva. Sigamos. ¿Cuáles son sus características? Este estado contable es sintético, ¿sí? ¿Por qué? Porque está, de alguna manera, la información que provee está expuesta a nivel rubros. Es dinámico porque, de alguna manera, hace un análisis de los distintos movimientos habidos en el efectivo o equivalente de efectivo a lo largo de todo el periodo o del ejercicio económico. Y al igual que los estados contables anteriores, tiene la característica de ser comparativo. Es decir, que la información provista está explicitada en cifras del ejercicio actual y del ejercicio inmediato anterior. Eso es bueno que recuerden los chicos cuando ellos hacen comparativos. Siempre fíjense, en la primer columna, chicos, tienen que estar los datos referidos al ejercicio actual. Y la segunda columna es para poner los datos del ejercicio inmediato anterior. Es esa la secuencia. Así es. Bueno, acá como verán está el membrete con la denominación estado de flujo de efectivo. Van a ver que hay dos tipos de método, el método directo, el método indirecto, eso lo analizarán oportunamente. Este estado está integrado por dos partes, una que se denomina variaciones de efectivo con sus equivalentes, y donde de alguna manera con esa exposición se confluye a decir que en este periodo hubo un aumento o una disminución neta del efectivo y sus equivalentes. Y luego está la otra parte del estado contable que se denomina causa de las variaciones del efectivo y sus equivalentes, que está separado entre lo que son las causas de tipo por las actividades operativas, las actividades de inversión y las actividades de financiación. Muy, muy desagregada, detallada, tarea esta que no va a ser objeto de esta asignatura, sino de contabilidad superior 3. ¿Sí? Bueno, con esto terminaría la exposición de este Power, que la cátedra puede ser lo más completo posible. Y antes que me olvide, les digo ya a los alumnos, a todos los que están cursando, gracias a Dios ya han ido regularizando. Los 30 alumnos del turno tarde-noche ya han concluido sus horas de formación práctica, los 30 ya han regularizado. Mañana concluye el grupo 1 del turno mañana y seguramente seguirá la misma suerte. Les queremos advertir, a partir del turno diciembre ya vamos a evaluar con las NUA. Sí, le vamos a pedir que tengan un poquito de paciencia. Con la contadora Jerez vamos a hacer una revisión integral, Power por Power. Vamos a tratar de complementar, queremos revisar de que no se nos haya deslizado algún error, vamos a tratar de mejorar la información de los Power, pero estimamos que en un mes van a tener ya todo el Power
listo, actualizado, como para que ya lo bajen y preparen la asignatura, ¿sí? Sí les pedimos que tomen los recaudos porque nosotros cuando inicie el cuatrimestre siguiente, que ya hasta junio generalmente dejamos al grupo que cursa, luego ya tenemos que depurar el aula para incorporar a los nuevos alumnos, tomen los recaudos de bajar el material, de todo lo que les va a resultar de utilidad para que preparen luego la asignatura, ¿sí? Ahora vamos a ir, chicos, dentro del espacio de actividad, ¿sí? Ahí tenemos el ejemplo práctico del cual estábamos hablando. Pasemos primero, Seba, hay uno que se denomina enunciado. Vamos a ver una empresa chiquita, es una SA Saturno, donde les informamos, les damos algunos datos de esa empresa, que son los que nos van a permitir confeccionar los estados contables. Dentro de espacio de actividad SEBA. Ahí está. Saturno Hogar, ¿sí? Esta empresa inició, está subido al aula. Ya después lo vamos vamos a complementar este trabajo práctico en la unidad número 10, le vamos a poner todo lo que es la parte de prebalance, ¿sí? Acá hemos focalizado en lo que es ya el producto final, que son los estados contables. Esta empresa inició sus actividades el 1 del 11 del 2023, cierra sus ejercicios económicos el 31 de octubre de cada año, y la actividad se dedica a la venta de electrodomésticos para el hogar. Y ahí, como datos complementarios, les informamos que los muebles y útiles y las instalaciones están afectados un 70% para el sector ventas y el 30% a la administración. El rodado se destina a la distribución de las mercaderías a los clientes. El alquiler que estamos abonando es para el funcionamiento de la empresa y el inmueble destinado al alquiler es para el local de ventas y el 30% para las oficinas administrativas. El seguro que se contrató es para cubrir riesgos del rodado. El teléfono se comparte en partes iguales entre los sectores de venta y administración. El terreno, dice, fue aportado por uno de los socios y se destina al alquiler. Y la empresa comercializa sus productos con una garantía de funcionamiento por el término de un año. Esto a los fines de la constitución de la previsión por garantías otorgadas. Esta información, luego ustedes sería deseable que ustedes la bajen, y la pueden imprimir o la pueden analizar y vayan punteando con la información de cada estado contable para que tengan luego la visión integral de cómo se hace estos estados contables. Ahora, Seba, vamos a ir a las notas. ¿Sí? O si querés, mostremos primero el estado de situación patrimonial. Bueno, y ahí voy buscando las y después pasemos notas. a las notas. Bueno. Fíjense, chicos, este es el estado de situación patrimonial, ¿sí? Donde dentro de él están expuestos los distintos rubros, tal como lo dijimos, segregados entre activo corriente y no corriente, dentro del activo corriente ordenados por orden decreciente de liquidez, el pasivo segregado en corriente y no corriente, empezando por los pasivos exigibles y luego los ciertos y clasificados por su naturaleza. En algunos de ellos podrán advertir que tienen al lado la leyenda nota. Hay otros como cuentas por cobrar a clientes en moneda, tienen notas y también tiene anexos. Acá se cumplió porque muchos decían, cuando iban a los finales, hablaban del anexo de
de créditos y no había nexo. Ahora la NUA ya lo consignó. Claro. Se han Sí, sí. anticipado algunos alumnos. Bueno, y tenemos, sobre todo en la parte de los activos no corrientes, tanto bienes de uso, propiedades de inversión y activos intangibles cuentan con anexos. Claro. Fíjense, ¿por qué decimos que este estado contable tiene una información de tipo sintética? Porque la información que provee es a nivel rubro. Rubros. Ustedes no tienen ahí la cuenta caja, la cuenta Claro. de banco, la cuenta fondo fijo. No, está el rubro. Por eso hablamos de que la información provista por él es sintética. ¿Qué vamos a ver? Fíjense en que el total del activo y del pasivo igualan. Pasivo y patrimonio neto, obviamente. Pasivo más patrimonio neto. Pasivo más patrimonio neto. A lo mejor alguno de ustedes advirtió de que no está la doble columna comparativa. ¿A qué obedece esto? Que este es el primer ejercicio de cierre. ¿Sí? Entonces, con la sola salvedad del primer ejercicio, tenemos la información del primero, solo del actual. Ya cuando hagamos el cierre al 31 de octubre del 2025, ahí tendremos la columna comparativa con el 2024. Ahora sí vamos a ir a nota. Fíjense que acá cada uno de los rubros está expuesto por un importe global. ¿Y por qué esto es así? Porque como esto va direccionado a un universo de usuarios, las normas contables siempre han dicho, bueno, el que quiera tener información desagregada, que se vaya a las notas. Y fíjense, ¿querés darlo vos, Armando, o Seba? Sí, sí, sí. Me estoy quedando sin voz. Sí, sí, sí. Acá tenemos, por ejemplo, notas generales, que son base de preparación de los estados contables. Los presentes estados contables han sido preparados de conformidad con la resolución técnica número 54, conocida como NUA, ¿sí? Texto ordenado por la resolución técnica 59, emitida por la Federación Argentina de Consejos Profesionales, que es quien emite la norma, ¿sí? Tal y como fue aprobada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy, ¿sí? Clasificación de la entidad puede ser, de acuerdo a lo establecido por la referida norma, la sociedad reviste el carácter de entidad pequeña. Nosotros estamos viendo, y todo lo que le dimos hasta ahora tiene que ver con lo que dice la NUA con respecto a una entidad pequeña. Hay modificaciones sustanciales cuando la entidad es una entidad grande, ¿sí? Y acá tenemos ya la información desagregada. La primera nota 2, nota al estado de situación patrimonial. La nota 2.1 es la nota caja y banco. Y acá sí ya tenemos desagregada la información, ¿no es cierto?, a nivel de cuentas. Las cuentas que componen el rubro caja y banco de esta entidad es la cuenta caja, la cuenta fondo fijo, y obviamente estos valores de dónde los obtenemos, de los mayores correspondientes a cada una de las cuentas. ¿Estamos? Que lo tenemos ¿en qué? ¿En dónde? Lo tenemos en ese prebalance que nosotros hicimos, que van a tener que hacer ustedes en la hora de formación práctica. ¿Estamos? Lo mismo ocurre con la nota número 2.2 de inversiones financieras. El rubro es inversiones financieras. ¿Qué cuentas integran de esta empresa el rubro inversiones financieras? Acciones con cotización, y me da el total que tiene esa cuenta, que son 2 millones de pesos. Banco Santander, el plazo fijo, el monto del plazo fijo que tenemos. Y así por cada uno de los rubros. Si nosotros vamos siguiendo, ¿no es cierto?, cuentas por cobrar a clientes de moneda es el rubro. Y obviamente el total de ese rubro de cuentas a cobrar por cliente de moneda, que está desagregado por cada una de las cuentas, que son los 4.640.000, nos coincide con lo que dice el estado de situación patrimonial cuando vemos cuentas a cobrar por cliente en moneda. Y así por cada uno de los rubros en los cuales se hace referencia a una nota. Es decir, que aquí tenemos desagregada la información a nivel de cuentas de cada uno de los rubros. Fíjense, chicos, que las notas tienen una razón de existir. Como les habían comentado, la conta Crespe, el conta G y el conta Armando Berrueso, el estado de situación patrimonial es sintético.
y es a nivel de rubros. Entonces, para poder entrar en el análisis, hacer una información analítica, sí o sí, en la apertura la encontraremos en las notas, que acá es donde van a encontrar a nivel de cuentas cada una de las desagregaciones de los rubros que están expuestos en el estado de situación patrimonial. ¿Estamos? Y así podemos ir leyendo todas las notas. Otras cuentas a cobrar a clientes en especie, seguros pagados por adelantado de la cuenta. Bienes de cambio, ¿cuál es la cuenta principal? Mercadería y los anticipos a proveedores. Otros activos, inventarios de papelería. Proveedores, ya pasamos acá al componente pasivo, ¿sí? Proveedores de bienes y servicios. ¿Cuáles son las cuentas que integran ese rubro? Y bueno, la cuenta proveedores, obligaciones a pagar, intereses negativos a devengar, obviamente está expuesta restando al rubro que la origina. Alquileres a pagar, luz y agua a pagar, gas a pagar, teléfono a pagar. ¿Estamos? Lo mismo ocurre con deudas fiscales. ¿A quién le debemos? A la AFIP, en este caso tendría que decir ARCA, ¿sí? Ya no existe más la AFIP. ¿Por qué concepto? Plan, facilidades de pago de impuestos. Ese es el nombre de la cuenta. Perdón, Armando. Como sí. Estás referido al 31 de octubre, todavía estaba vigente así. Bien, por eso perfecto. Que lo hemos dejado así, pero sí, bien. La aclaración. Muy bueno, recién la semana pasada la AFIP ya formalizó y cambió su página. Sí, ya la página web ya es ARCA. Lo que pasa es que hablando de noviembre ya es ARCA. Sí. Pero sí lo tuvimos presente y bueno, por ese motivo, como cierra el 31 de octubre, lo hemos dejado con ese nombre. ¿Sí? Lo mismo ocurre con todo lo que son deudas laborales y previsionales, lo mismo que surgen como consecuencia del devengamiento de los sueldos y jornales, ¿no es cierto? Bueno, acá tenemos sueldos y jornales, que son las cuentas, AFIP, aporte a la seguridad social, AFIP, aporte a la obra social, la obra con el sindicato, Centro de Empleo de Comercio FADECIP, AFIP, contribución a la seguridad social, AFIP son el INACAP, el seguro de vida, la aseguradora de riesgo de trabajo. O sea, todas las cuentas por las cuales nosotros estamos debiendo. ¿Cuál es el rubro que tiene todas estas cuentas? Deudas laborales y previsionales. Tenemos una desagregación. Lo mismo pasa con deudas en especie, anticipos de clientes, alquileres cobrados por adelantado. ¿Vamos? Otras deudas, honorarios, directores y síndicos a pagar. Y ya empezamos acá viendo las notas correspondientes al segundo estado contable que vimos, que es el estado de resultados. En este caso, tenemos el rubro, es ventas netas, y la cuenta se llama cuenta ventas. Costo de los bienes vendidos. Para calcular el costo de los bienes vendidos se utilizó el método por diferencia de inventario, por lo que el mismo incluye mermas faltantes y resultados por T. Esto es importante que nosotros lo aclaremos en nota, cuál es el método que se utilizó para determinar o para hacer el cálculo del costo de los bienes vendidos. ¿Se acuerdan? Nosotros vimos el método por diferencia de inventario. ¿Cómo lo hacíamos? Tomamos la existencia inicial más las compras del ejercicio menos la existencia final, y allí por ese método determinábamos el valor del costo de la mercadería vendida. Resultados financieros y por tenencia, tenemos los generados por activo y tenemos una mayor desagregación por intereses ganados plazo fijo. Esas son las dos cuentas que tenemos y el total de los resultados financieros y por tenencia generados por el activo. Generados por el pasivo, tenemos los intereses y dentro de los intereses la cuenta intereses perdidos. Otros ingresos, que son los provenientes de la actividad secundaria, por ejemplo, alquileres ganados. Resultado de venta de acciones con cotización. Son ingresos que provienen de la actividad secundaria. Otros egresos, impuesto inmobiliario, terreno para alquiler. El impuesto es una pérdida, es un gasto. ¿Cuál es la cuenta? Impuesto inmobiliario, terreno para alquiler. Y chicos, vamos anotando tanto en nota cada una, ¿no es cierto?, de las cuentas. Por eso tenemos que ir haciendo. En nota tenemos la información desagregada de cada uno de los rubros a nivel de ¿qué? Nivel de cuenta.
Y otra nota, en el caso del estado de evolución del patrimonio neto, el monto y composición del capital. El capital suscripto asciende a pesos, tenemos que decir el monto, en este caso 16 millones, y está integrado por 16.000 acciones de valor nominal 1.000 pesos cada una. Y veamos si tenemos también que decir, las normas contables nos dicen si corresponde, si es que tenemos algún tipo de restricción en cuanto a las utilidades que tenemos. Y tenemos que ponerlas. De acuerdo a lo dispuesto por la Ley General de Sociedades, 19.550, el 5% de la ganancia líquida y realizada obtenida en el ejercicio se afectará a la constitución de la reserva. Es decir, que nosotros no podemos distribuir todas las utilidades, sino que tenemos que hacer cumplir con lo que establecen las disposiciones legales. ¿Estamos? Con respecto a la restricción de la distribución de las ganancias. Fíjense, chicos, como es hablando de evolución del patrimonio neto, fíjense que a comparación de cómo eran las notas del estado de resultados o del estado de situación patrimonial, no tienen una desagregación por cuentas, como le estoy mostrando ahora, sino que en el estado de evolución del patrimonio neto ya es un estado analítico de por sí, entonces ya se expone a nivel de cuenta, entonces no van a encontrar una nota detallando las cuentas en el estado de evolución, en las notas al estado de evolución del patrimonio neto, sino como ustedes pueden ver, sí algunas aclaraciones de criterios o de situaciones que se ponen en ese estado. Bien. Ya hay una pregunta, profe, que hace Melina Farina. Profe, los intereses generados por pasivos y por egresos, ¿tendríamos que colocar el signo negativo o no hace falta? No, porque eso ya lo tenemos puesto en el estado de resultados. Acá hacemos la segregación y cuando van expuestos en el estado de resultados ya van restados. Sí. Acá va sin signo, chicos, así como está. Como en este caso es una pérdida, cuando lo exponemos en el estado de resultados ya va restando. Bien. Y no sé qué más tenemos. Y tendríamos que ir viendo el estado contable, el estado hagamos la correlación del estado de situación patrimonial ahora con los anexos. Falta ver los anexos, perfecto. Y después el estado de resultado con los anexos del estado de resultados. Para que los chicos tengan la visión integral. El estado de situación patrimonial con sus notas y anexos y el estado de resultado con sus notas y anexos. Perfecto. Mostrarme los anexos. Lo estoy buscando. Acá está. Primer anexo que aparece. Bueno, tenemos el anexo de bienes de uso. Como en este caso, este anexo, que es un anexo, muestra la información a través de un cuadro, no solamente como teníamos una nota donde hacíamos mención a la cuenta y el importe que tenía la cuenta, sino que aquí hacemos un cuadro anexo, donde en este caso el anexo de bienes de uso nos dice cuáles son las cuentas que integran, ¿no es cierto?, cuál es el valor de inicio, de incorporación de ese bien que tiene, si tuvo alta, bajas o modificaciones o transferencias, el valor que tiene al cierre y tener en este caso las depreciaciones que fueron sufriendo sus bienes. Entonces, nosotros partimos del valor al inicio, luego tenemos el cuadro de depreciaciones y llegamos al valor, al cierre neto que tiene en el ejercicio. ¿Cómo está dado ese valor? El valor de instalaciones al cierre menos las depreciaciones acumuladas que tenemos al cierre, llegamos al valor neto que tiene el cierre. ¿Estamos? ¿Se acuerdan cuando nosotros veíamos los rodados, las instalaciones, los muebles y útiles que tenemos que ir haciendo la depreciación? Bueno, este cuadro anexo muestra toda esa evolución que tuvieron cada uno de estos inmuebles. En el caso de que tengamos 5 rodados, obviamente tenemos que ir poniendo rodado por rodado, porque cada uno tiene fecha. Que tengamos 3 o 4 muebles y útiles distintos, tenemos que ir poniendo cada uno de los cuales. ¿Estamos? No es que se juntan todos los rodados y se pone una sola cuenta de rodados, sino que tenemos que hacer el detalle en este cuadro, que puede a veces ser 2 hojas o 3 hojas, pero tenemos que hacer el detalle de cada uno de los bienes de uso. Y para cada uno de esos bienes de uso
tenemos que tener el valor que tenían al inicio, si tuvo alta, baja, transferencias, el valor que tiene al cierre, y lo mismo hacemos con las depreciaciones acumuladas. ¿Para qué? Para llegar al valor, en este caso, de 4.545.000, que es el valor que tiene el rubro bienes de uso en el estado de situación. ¿Estamos? ¿Dudas, chicos? Cuando se habla de anexos, siempre se refiere a cuadros anexos. ¿Estamos? Y así como tenemos el anexo de bienes de uso, tenemos otros tipos de anexos. Propiedades de inversión. En este caso, tenemos un terreno para alquiler. Si se fija, en este caso, este terreno para alquiler, lo que yo estoy alquilando es el terreno, no el inmueble. ¿Cuál es la diferencia con el cuadro anterior? El terreno no se deprecia, entonces no tengo depreciación. Tiene el mismo procedimiento que en el caso anterior. Con la diferenciación que el terreno, al no depreciarse, obviamente no tiene depreciación en este anexo. ¿Estamos? A mí, estos anexos, tanto de propiedades de inversión como el anexo de bienes de uso, yo a través de este cuadro anexo puedo ver toda la evolución que tuvo ese bien, ya sea un rodado, un inmueble, un terreno, ¿no es cierto?, durante el transcurso del tiempo de que se incorporó al patrimonio hasta la fecha de baja o hasta el momento en el que estamos, cuál es la situación que tiene, cuál es el valor que tiene, cuáles fueron la depreciación del ejercicio, la depreciación acumulada que tiene y el valor que tiene el cierre. ¿Estamos? Otro anexo de previsiones. Antes se llamaba previsiones y reservas. Ahora se llama únicamente previsiones. ¿Estamos? Así es. En este caso, siempre fíjense en todos los anexos, al igual que los estados contables, ¿qué tienen? Tienen el nombre de la empresa, el título del anexo, así como decíamos, en el caso del estado de situación patrimonial por el ejercicio finalizado, en este caso que tenemos, anexo número tanto de previsiones por el ejercicio finalizado. Se tienen el mismo copete o el mismo encabezamiento que los estados contables, ¿no es cierto? Y bueno, y en este caso, ¿qué tenemos? El rubro, que en este caso son previsiones corrientes, previsiones para cuenta de dudoso cobro, que quiere decir que está en el activo corriente, ¿no es cierto? El saldo al inicio, si tuvimos aumento o no, si tuvimos disminuciones y el saldo que tienen al cierre. Es decir, que este saldo que tienen al cierre es el que nos tiene que figurar o el que trasladamos al estado de situación patrimonial. ¿Estamos? Y luego tenemos las previsiones de pasivos. Son aquellas que no regularizaban al componente activo, que son propiamente, por ejemplo, en este caso, previsión para garantía otorgada. Saldos al inicio del ejercicio, como este es el primer ejercicio, no tenemos ninguna, la constituimos el cierre, por eso tenemos un aumento, que son los 920.000, y bueno, y ese aumento es el saldo que tiene al cierre de este ejercicio. ¿Estamos? De aquí es donde surgen los valores. Yo acá puedo tener distintos tipos de previsiones, puedo tener más de una. Entonces, en este cuadro anexo figuran todas las previsiones, tanto las que son regularizadoras del componente activo como las que son propiamente del componente pasivo. ¿Estamos? Activos intangibles. Bueno, al igual que en el caso anterior, tenemos costos de organización. ¿Se acuerdan? Los costos. ¿Cuál es el valor que tenía ese costo de organización al inicio, al cierre? Como es este costo de organización, este activo es un bien que se deprecia, el valor de la depreciación, ¿no es cierto?, la del ejercicio y la amortización que tiene al cierre. Y el valor que tiene el rubro de activo intangible al cierre, que está dado por el valor del costo de organización al cierre menos su depreciación acumulada. ¿Estamos? Lo que estamos haciendo acá, chicos, es mostrándoles los anexos que forman parte de los estados contables, que en realidad es la información complementaria, que si yo quiero ver cómo están constituidos el saldo que me aparece en los distintos estados contables, tengo que ver sus notas y sus anexos.
que está más, es una información que se encuentra con mayor grado de desagregación. Bien. Estos serían todos los anexos del estado de situación patrimonial. Luego tenemos los anexos del estado de resultado. Perfecto, ¿sí? Ahí presento. Bueno, nos falta el de activo intangible, está. Tienen el mismo encabezamiento, el mismo copete, Saturno Hogar, anexo número 5. Fíjense en que los anexos van siendo numerados en forma correlativa, al igual que las notas. ¿Estamos? Se empiezan primero con los anexos del estado de situación patrimonial, luego con los anexos del estado de resultado. ¿Estamos? En este caso tenemos anexo de costo de los bienes vendidos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que teníamos una nota que nos decía que el costo de la mercadería vendida se utilizaba para su cálculo el método por diferencia de inventario? Y bueno, es lo que tenemos acá. Estamos mostrando en este cuadro esa diferencia como obtuvimos ese costo. Existencia inicial de la mercadería total, más las compras que tenemos de la mercadería, menos la existencia final de mercadería. Por diferencia, entre la existencia inicial más las compras menos la existencia final, obtenemos que el costo de la mercadería de los bienes vendidos. ¿Estamos? Es decir, que ese valor que nos aparece a nosotros en el estado de resultado, ¿no es cierto?, como costo de los bienes vendidos, que de 32.415.000, acá lo que tenemos, estamos desagregando esa información en un cuadro anexo. Y acá podrán apreciar, chicos, cómo se determina el costo de los bienes vendidos por diferencia de inventario. Es el método global. Lo que hemos visto en la unidad número 5 referente a bienes de cambio. Partiendo de la existencia inicial más las compras menos la existencia final. ¿De acuerdo? Este total que figura acá es el que va a confrontar con la venta neta de los bienes y servicios prestados, ¿sí? En ese renglón segundo que figura bajo el nombre costo de los bienes vendidos, ¿sí? Bien. Estado de resultado. Ahí está. Es el estado de resultados, si ustedes fijan, ingresos netos por ventas, nota número 3. Costo de los bienes vendidos, nota número 3.2. Y ahí dice anexo número 5, que es el que acabamos de ver. O sea que ese monto que vimos, los 32.415.000, está desagregado en esa nota que es la que acabamos de ver. Perdón, en ese anexo que acabamos de ver, el anexo número 5. ¿Estamos? Ahora tendríamos que ver el anexo número 6 para ver cómo se hacen los prorrateos entre gasto de comercialización y administración. Anexo número 6, gasto, clasificación por su naturaleza. Tenemos cada uno de los gastos enumerados. ¿Puedes acercarlo un poquitito más? No sé si se puede, no. Ahí está. Perfecto. Ahí tenemos todos los gastos clasificados según su naturaleza, ¿no es cierto? Este viene a ser el anexo número 6. ¿Estamos? Tenemos gasto de administración, gasto de comercialización, perdón, de administración, otros gastos y el total. Lo que hacemos es una discriminación o un prorrateo de cada uno de los gastos que tenemos, ¿no es cierto? Cómo lo prorrateamos entre si son gastos de administración o comercialización con algún criterio, obviamente. Esto, por ejemplo, honorarios a directores y síndicos está vinculado directamente con qué tipo de gasto. Un gasto correspondiente a la administración no tiene nada que ver con la venta. Alquileres perdidos, y bueno, acá seguramente si el local que nosotros tenemos, donde funciona la empresa y también funciona la parte administrativa, pago un monto total de alquileres de 360.000 pesos, y bueno, tendré que fijarme qué porcentaje de ese inmueble lo tengo afectado a la actividad comercial y qué porcentaje de ese inmueble lo tengo afectado a la actividad administrativa. Y en función de eso, hago el prorrateo correspondiente a ese gasto total.
Perdón, Armando, ahí de acuerdo a los datos complementarios, que es lo que hemos leído al comienzo, Está bien. Ahí decía que la parte del sector ventas era por un porcentaje del 70% y el 30% 30% administración. Entonces, ¿qué hacemos con ese total de 320.000 o 360.000? Le aplicamos el porcentaje, ¿sí? Sigue siendo una pérdida y sigue siendo un gasto. El total es de 360.000. Pero yo lo que hago en este cuadro, una discriminación, ¿no es cierto?, en lo que corresponde al sector comercial, o lo consideramos como gasto de comercialización, y en lo que lo consideramos como gasto de administración. Y así con ese criterio vamos haciendo la segmentación o la segregación o la diferenciación entre lo que son gastos de administración, siempre y cuando tenemos que tener un criterio lógico y razonable. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, chicos, fíjense en seguros perdidos. Subamos un cachito, Seba. La segunda cuenta. Seguro, la cuenta número 3. Seguros perdidos. El seguro habíamos dicho que era para el rodado. Y el rodado está afectado a la distribución de mercaderías. Por ende, en este caso de esta empresa en particular, ese seguro, como está vinculado al rodado, que está afectado a actividades de distribución de mercaderías, es netamente un gasto de comercialización. Eso no quiere decir que a lo mejor en otra entidad ese rodado también se afecte para hacer algún tipo de trámites administrativos. Entonces, la entidad tendrá que ver cuál sería la base de prorrateo. Cuando decimos prorrateo es de cómo vamos a distribuir ese gasto entre lo que es comercialización y lo que es administración. Existen algunos gastos que son netamente, totalmente comerciales o administrativos. Es el caso de los sueldos y jornales de comercialización o de administración con sus respectivos SAC, con sus respectivas cargas sociales. Y luego fíjense a partir de la cuenta 10 que tenemos luz, que tenemos gas, que tenemos la luz, agua y LIMSA, está en 70 y 30 de acuerdo a lo que hemos leído. El teléfono decía expresamente por partes iguales. Esto es la postura de esta empresa en particular. El impuesto sobre los ingresos brutos es netamente comercial, nada tiene que ver con lo administrativo. Lo mismo los combustibles y lubricantes. Y en el caso de los gastos y comisiones bancarias es netamente gasto administrativo. Lo mismo que la publicidad y propaganda, por ejemplo, es algo netamente direccionado a la comercialización del producto. Eso siempre va a estar en gasto de comercialización. Sí, así es. Luego tenemos mantenimiento y reparación de rodados, ¿sí? Eso al 100% comercialización. ¿Por qué? Porque dijimos que ese rodado está afectado a la distribución de mercaderías. Lo mismo a la patente del auto, la publicidad y propaganda, como dice Seba. Y bueno, acá tenemos ya las depreciaciones, que si bien es cierto, ustedes saben que esto no es un gasto monetario, sino que es una pérdida de valor y que de alguna manera hay que reflejarlo contablemente. Fíjense en que estas depreciaciones también de alguna manera tienen la suerte de lo principal. Una de los ítems de esa información complementaria decía que tanto los muebles y útiles e instalaciones se distribuían un 70% para el sector ventas y el 30% en comercialización, administración. Entonces, ¿qué hacemos? Supongamos en el caso de muebles, depreciación, muebles y útiles, a los 160.000 le aplicamos el 70 y el 30 y nos da lo que va a comercialización y administración. Y lo mismo con instalaciones. El rodado, como se afecta a la faz comercial, al 100% va como gastos de comercialización. La amortización del costo de organización es netamente administrativo, entonces no hay duda. Hay algunos que entran directamente a encuadrarse como administración o comercialización. Hay otros donde vamos a tener que aplicar alguna base de prorrateo. Ahí podemos consultar o nosotros mismos como profesionales podemos establecer alguna base que nos parezca razonable. La diferencia de caja siempre es administrativa. La incobrabilidad de los deudores está vinculada con la faz comercial.
Y también las garantías otorgadas a los clientes. El gasto de papelería no, eso ya es de tipo administrativo. ¿Y después qué se hace? Se hace un total de la columna gasto de comercialización, de la columna gasto de administración. La suma de ambas totaliza el total de gastos. Y estos totales son los que trasladamos casualmente a el estado de resultados. Si nos vamos al estado de resultados, vamos a tener 15.490.143 para comercialización y los 17.483.805 como administración. ¿Sí? Perfecto. ¿Se va entendiendo, chicos? Ahí levantó la mano, no alcancé a ver quién era. Creo que la chica Ortega levantó la mano, me parece. Sí. ¿Quién había consultado, chicos? No, consulta no tenemos. La persona que levantó la mano, no sé qué. Me parece que era Melina Farina, creo. Melina, ¿qué duda tenés? No, profe, pero fue sin querer, dice. Ah, bueno, no hay problema. Y bueno, acá los otros resultados financieros y por tenencia generados por activo o pasivo, está explícita en las notas. Esas son las notas que ya el contador les explicó hace un ratito. Y ahora faltaría el estado de evolución del patrimonio neto. Sí, que en como es el primer ejercicio, claro. es muy sencillito. Solo vamos a tener los saldos al inicio. Tenemos saldo al inicio, en este caso, el capital suscripto, el total del capital suscripto, y todavía no tengo reservas, no tengo nada. ¿Por qué? Porque no tuve resultado. Por eso no tengo reservas. Entonces, no tengo modificaciones. Luego, ¿qué tenemos? Saldos al cierre, tengo los 6.796.552, es la ganancia del resultado del ejercicio. ¿Estamos? ¿Qué es el resultado del ejercicio y de dónde lo obtuvimos? ¿De dónde lo sacamos, chicos? ¿De dónde obtenemos ese valor? ¿Alguien sabe de dónde obtenemos el valor de esa ganancia del ejercicio? ¿Para qué hacemos los estados contables? Tenemos el estado de situación patrimonial, el estado de resultados. El estado de resultados. El estado del resultado, obviamente. Obviamente, ese resultado del ejercicio que tenemos acá, esta ganancia del ejercicio, coincide con el estado de resultado. Perdón, para mostrarlo lo que usted dice, Conta. 6.796.000, el resultado del ejercicio. 552, sí. Que coincide con los 6.796.000 del estado de evolución. Esa es la vinculación que teníamos en el estado de resultado con el estado de evolución del patrimonio neto. Ese resultado del ejercicio es el que tenemos que trasladar al estado de evolución del patrimonio. Y el total, los 22 millones como saldo al cierre del ejercicio del estado de evolución del patrimonio neto, es el que ser idéntico al que figura en el estado de situación patrimonial, en ese único renglón que dice patrimonio neto según estado respectivo. ¿Sí? ¿Entendido, chicos? Bueno, creo que no nos quedó más nada, chicos, ¿no? No. Bueno, ¿dudas? Ya de a poco van regularizando la asignatura, capaz que tengan alguna duda en relación al examen final. Aprovechemos. Desde ya les decimos que cuando vayan a preparar la materia para rendir el final, siempre unos días antes a dicha mesa, una vez que ya esté de alguna manera conformado y consolidado el listado de alumnos, ahí les damos una clase de consulta. Entonces, ¿qué les sugerimos a los alumnos? Cuando van preparando la materia, anoten al lado del programa o en algún lugar las dudas concretas que les van surgiendo al analizar el estudio de cada unidad temática, de modo tal de que le saquen provecho a esa clase de consulta,
pregunten todo lo que haya surgido al momento de focalizar ya puntualmente en la parte teórica. El examen es integral, no es que le vamos a tomar ejercicios prácticos, pero le vamos a dar planteamientos de situaciones problemáticas de la vida cotidiana, donde ustedes van a tener que aplicar los criterios y van a tener que, de alguna manera, justificar a qué rubro pertenece tal situación o cuál sería el tratamiento contable a dar a cada situación, ¿sí? Esto es la modalidad de que ustedes tienen que enfocar la materia. No es tan solo todo lo que ustedes han visto hoy de la parte práctica. Muchas veces pasa que los alumnos recién que han regularizado es como que creen que ya al haber estudiado los trabajos prácticos con eso van a defender el oral. No, porque tomamos conocimientos teóricos, ¿sí? Y aquel alumno que a lo mejor ha dejado pasar el tiempo y tiene un poco olvidado la parte práctica, pero focaliza todo en la teoría, por ahí es como que le falta la apoyatura de los aspectos prácticos. Entonces, siempre les sugerimos, en la medida que estudien la materia, vayan haciendo ese proceso de correlación de los conocimientos teóricos con los prácticos. Les va a facilitar muchísimo el aprendizaje, la van a estudiar la materia razonando, le van a sacar el debido provecho y, ante todo, van a poder, digamos, dar un buen examen con el sustento de ese marco teórico y práctico. Eso les queríamos sugerir, les queríamos aconsejar para que les vaya bien. Siempre les sugerimos que traten de presentarse, no dejen pasar mucho tiempo desde el momento en el cual la han cursado, y máxime si la han venido siguiendo a la materia. Quizás el turno de diciembre es muy próximo, pero en un febrero o marzo estaría bueno porque tienen más margen de tiempo, van a poder bajar todo el material de la NUA, lo van a poder analizar con detenimiento y lo van a poder aprovechar mejor. Entonces, no dejen pasar mucho tiempo porque el tiempo pasa rápido y cuando menos esperen se les venció. Así que, bueno. ¿Pero puedo hacer una consulta? Sugerencias. Sí, Marisol. De igual manera nos podríamos inscribir si queremos en diciembre, en la mesa de diciembre. En la mesa de diciembre, Marisol, sí, pero desde ya te advierto, ya ahí se evalúa con las NUA. Claro, con lo que venimos cursando normalmente. Sí, sí, sí. Bien. Lo que sí te aconsejo, como a todos, nosotros en los tiempos que tengamos disponibles, porque estamos con mucha tarea todavía, no hemos concluido las horas de formación, estamos con los exámenes finales, tenemos que cargar las regularidades, estamos con muchos frentes abiertos, pero de a poco nos vamos a ir organizando para hacer esa revisión de los Power. Entonces sí te sugerimos que le pegues una miradita, compara con lo que vos hayas bajado oportunamente para ver si es que hubo alguna innovación, algún cambio, ¿sí? Bueno, perfecto, bien, bien. Es la única sugerencia que te pedimos que hagas ese seguimiento, ¿sí? Bien, profe, gracias. No, por favor. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, espero que nos veamos pronto, que rindan rápido la materia, que les vaya muy bien, que todos regularicen. Ha sido un año muy especial, con muchas innovaciones, así como lo fue para ustedes, también ha sido para nosotros. Ha sido prácticamente un cambio muy abrupto que hemos tenido que enfrentar a nivel cátedra con todas las innovaciones en la normativa contable, pero bueno, había que hacer un corte y había que ya dar como que de hecho ya está vigente el nuevo cuerpo normativo. Así que, bueno, hay que adaptarse a los cambios. Nuestra profesión es muy cambiante, muy mutante, entonces requiere de una constante actualización y tenemos que tener siempre esa apertura hacia esos cambios, ¿sí? Así que, bueno, no sé si quieren acotar algo, chicos. Por lo de pronto yo es lo que me acuerdo en este momento. Sí, así es.
No, contá por mí. No, así es, simplemente decirle que los mismos consejos que le dio la contadora, no vayan a un examen a rendir sin haber preparado la materia en forma correcta. No estudien solamente de las filminas que tienen acá, esto es una guía, chicos. Sí. Tienen que estudiar de los libros y de la bibliografía. Y de la NUA. Y de la NUA, obviamente, para saber los conceptos tal cuales están. Cuando uno le pregunta en un examen un concepto, tienen que dar el concepto de acuerdo a lo que dice la norma contable. No un concepto que ustedes tratan de escribir lo que se acuerdan y después nosotros cuando corregimos no sabemos qué es lo que quieren decir, sino tienen que estudiar como corresponde. ¿Estamos? Otra cosa, Marisol, vos que estás interesada en rendir en esta mesa, atento que generalmente nos consignan un día jueves, si nos ponen el jueves 19 como habitualmente lo hacen, nosotros como tomamos teoría en forma escrita generalmente, vamos a estar corrigiendo prácticamente entre Navidad y Año Nuevo y la devolución lo vamos a hacer entre Navidad y Año Nuevo. Entonces, por esa mesa de exámenes ya hemos pedido a nivel tribunal evaluador que nos consignen para el lunes 16 de diciembre. Yo para que te vayas administrando con los tiempos, ¿sí? Para que no te sorprenda porque 3 días hacen una diferencia cuando uno prepara un examen final. Entonces, Yo le aviso también a unos compañeros porque siempre de la mesa era los jueves, ¿no? ¿Los viernes? Sí, pero por estas mesas hemos pedido que sea el lunes 16, de modo tal de que a lo mejor ya el jueves 19, a más tardar viernes 20, podamos publicar las notas y podamos hacerle la devolución correspondiente. Caso contrario, íbamos a estar corrigiendo antes de Navidad y devolviéndoles el día 26, haciendo la devolución. Y todos los años nos pasa exactamente lo mismo. Esa es la idea que tenemos. Vamos a ver la cantidad de alumnos que se inscriben, a ver si podemos hacer la devolución los 3, 4 días. Que hay que corregir. Y eso también, pero no sé, como diciembre ya va a ser con la NUA, ahí tengo mis dudas, capaz que no sea tanta la cantidad de gente. Está bien. Bueno, ya vamos a poner los anuncios a través de las redes sociales, que es lo que ustedes más acuden, porque a través del aula virtual, cuando yo pido un anuncio, me lo ponen en las redes y no en el aula, no en la página propiamente dicha. Pero bueno, aprovecho a los que están presentes, difundan. Vamos a evaluar ya con las NUA a partir del turno diciembre. ¿Sí? Está bien. Así que bueno, si no hay más dudas, ha sido un gusto. Esperemos que hayamos sido útiles en el aprendizaje de esta asignatura. Y bueno, estamos a disponibilidad para lo que necesiten. Siempre vamos a estar dando consultas previo a cada mesa de examen final, así que es cuestión de que ustedes van a ser matriculados, no en el aula de cursada, sino en otra que se va a llamar aula examen básica. Estén atentos una vez que se inscriba y que ya estén las actas conformadas. Generalmente las clases las estamos dando entre un martes y un miércoles previo al examen de un jueves, ¿sí? Por ese motivo. Así que bueno chicos, si no hay más dudas, nos veremos en los exámenes. Mucha suerte, éxitos en todo y bueno, a seguir. Perfecto. Muy bien. Hasta luego, chicos. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Que estén bien. En breve los queremos.